Para los que empezáis, cuando llega un momento en que no soportéis la postura, simplemente se deshace la postura y se queda uno, o intenta ponerse de nuevo, ¿no?, en la postura, o se queda uno inmóvil hasta que termine. Hay que practicarla. La meditación se aprende practicándola. Y el secreto, o uno de los secretos de la postura física, es buscar el centro de gravedad. Es decir, tomarse el tiempo que sea necesario al principio para buscar el moverse, hacer pequeños giros, colocarse, recolocarse, de manera que encontremos un eje que más o menos coincida con ese centro de gravedad, porque si encontramos ese eje, podemos sostener la postura bien y relajarnos, hacer una distensión adecuada y que nos permita interiorizarnos y demás, ¿no? Es decir, que la postura meditativa implica físicamente encontrar un centro, y desde el punto de vista de la interioridad, desde el punto de vista psíquico, también. Hay que buscar el centro. De hecho, ya hemos dicho que es una manera de entenderlo, una manera de verbalizar el proceso meditativo, ¿no?, o aquello de lo que trata la meditación, es justamente un proceso de centración. Un proceso unitivo de centración. No sé si habéis visto alguna vez esta imagen en la que se encuentran dos océanos, y entonces el Atlántico y el Pacífico, se ve que uno tiene un color y otro no, hay como ¿no?, un encuentro ahí, ¿no? Tenéis esa imagen un poco en la mente. Pues quizás nos sirve de metáfora para, en realidad, el asunto que tiene lugar cuando adoptamos una posición centrada físicamente, quieta, silenciosa, inmóvil. Inmóvil no quiere decir rígida. Inmóvil, flexible, pero inmóvil. No debemos hacer ninguna maniobra física que nos saque de ese estado de centración, ni físicamente ni desde el punto de vista psíquico, ¿no?, desde el punto de vista de la consciencia. Entonces, esa metáfora del encuentro de los dos océanos podemos entenderla como, para lo que estamos hablando, como si nos instalásemos, como si nos ubicásemos de alguna manera en ese lugar donde convergen, de una manera que me imagino que no estará siempre en el mismo sitio, habrá en cada momento, o cada hora o cada día, supongo, porque no lo sé. Si nos ubicamos en ese lugar, sería como si no estuviésemos, por así decir, participando de ambos océanos. Estaríamos participando de una totalidad que conjugaría o abarcaría o tendría participación en ambos océanos. Como si dijéramos, tuviéramos una pierna en uno y otra pierna en el otro, ¿no? Desde el punto de vista de lo que ocurre en la meditación, estos dos océanos es, digamos, nuestra naturaleza psicofísica, física y psíquica, que podríamos calificar
aunque esto no se puede tampoco delimitar con precisión, la parte consciente y la parte inconsciente de nuestra naturaleza, ¿no? Como esto, la parte consciente es fluctuante, es decir, no en todo momento tenemos el mismo nivel, el mismo grado, la misma amplitud, la misma concentración del estado consciente. El estado consciente es algo que viene y va, o podríamos decirlo también de los estados psíquicos, ¿no? La consciencia y lo inconsciente no es algo estático, tampoco es un lugar, ¿no? Ni es una cosa. Es un proceso, ¿no? Es algo que está palpita, ¿no? Que es una pulsión, es algo que está es algo vivo, ¿no? O algo viviente, ¿no? Podemos decir así. Por lo tanto, entonces vamos a decir el esfuerzo, entre comillas, meditativo, o la determinación meditativa, la apuesta meditativa, consiste en ubicarnos de alguna manera, o buscar ubicarnos de alguna manera, acertar a ubicarse en ese centro que no está en ningún lugar y está en todos los lugares, podríamos decir, en un momento dado. Es decir, el centro está allí donde yo me doy cuenta de mí mismo. En el momento en el que estoy consciente de mí mismo o estoy apercibiéndome de mí mismo, ahí de alguna manera se ha instalado el centro como si instalásemos una tienda de campaña o un campamento, ¿no? Eso quiere decir también que para poder ubicarse en el centro hay que estar vacío, hay que estar distanciado de ningún tipo de contenido. Entonces, por eso estamos a la vez dándonos cuenta de nuestra respiración, de cómo nuestro organismo respira, inspira, expira, ¿no? Como nuestra corporalidad, ¿no? Nuestra persona, ¿no? Nuestra totalidad está ahí, percibimos, ¿no? Nuestra presencia ahí, pero de una manera no opinativa, sin juzgarlo, ¿no? Sin valorarlo, sino simplemente dándonos cuenta, es decir, de una manera, insisto, vacía. Entonces, lo importante es que no haya ningún tipo de reflexión. Si leísteis algo que os compartí esta mañana, o ayer, no sé, comentaba justamente en este trabajo de la mente en la mente del mundo, ¿no? de Juan Arnau, hace una especie de propuesta conceptual, ¿no? En relación con el espíritu, ¿no? Cuando habla del alma y el espíritu, ¿no? Y de diferenciar, que es importante diferenciar, o interesante diferenciar entre lo que es la mente de lo que es la consciencia. Eso en términos actuales, en términos clásicos, sería separar lo que es el alma, la mente, de lo que sería la consciencia, en términos clásicos el espíritu, ¿no? Y una definición interesante que hace de la consciencia o del espíritu tiene que ver con la capacidad para tomar distancia, para distanciarse, que es algo también que hemos hablado a menudo. Es decir, para objetivar, ¿no? Para poder
sé, algo grabará así, supongo, si no, pues no. Entonces, decía esto, ¿no? Que por una parte el espíritu o la consciencia tiene esta capacidad para tomar distancia, ¿no? Para posicionarse de una manera distanciada, ¿no? Desapegada. Por otra parte, también el poder de simbolizar, de entender las cosas en un sentido relativo, en un sentido metafórico, ¿no? O incluso el de poder aportar un sentido, ¿no? Este también es el proceso simbolizador, no entender las cosas literalmente, ¿no? Y la tercera propuesta que hacía es la consciencia de sí mismo, ¿no? Es decir, el darse cuenta de uno mismo, ¿no? También como una facultad, ¿no? Del espíritu. Y otra cosa que a mí particularmente me impresionó, me llamó mucho la atención, me impactó, es que viene a decir como que además el espíritu no es omnipotente, es más, es muy frágil, ¿no? ¿No? Y cuando despierta se encuentra pues, rodeado de miedos, ¿no? En fin, unas emociones, etc., ¿no? Esta cuestión, ¿no? Si queréis leerlo otra vez, ¿no? Porque es muy interesante cómo lo comentan simplemente. Y sobre todo me pareció muy interesante porque tenemos muchos clichés, ¿no? Muchas ideas preconcebidas con respecto a todos estos términos, ¿no? Manejamos y tal, ¿no? Entonces, tenemos la idea, ¿no? de que el espíritu es poderoso, omnipotente, ¿no? Que es intocable, que es no sé cuánto y tal, ¿no? Y realmente de lo que se trata es de experimentarse, ¿no? O tener la vivencia, ¿no? del asunto, ¿no? Y la vivencia del asunto implica pues, encontrarse con la propia sensibilidad, ¿no? Con la propia capacidad de percibirse de las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es también el espíritu, ¿no? Bueno, pero sin enredarme ahí, el tema de lo de los océanos es encontrar ese lugar, ¿no? En el que uno puede estar tranquilo, distendido y como vimos que lo expresaba Swansea, ¿no? En esta obra taoísta, sentarse en el olvido, ¿no? Digamos, es quedarse quieto y olvidarse de todo, olvidarse de todo, es decir, no hacer nada. Esto también es una manera de ejercitar o de ejercer, de ensayar lo que el taoísmo denomina tradicionalmente Wu Wei, ¿no? Que es la no acción, la acción que implica un no hacer, el no hacer, que no es un no hacer absoluto, o sea, no es como lo podemos entender coloquialmente, ¿no? De no hacer nada, ¿no? Como una actitud pasiva. Justamente es todo lo contrario, es dejar que las cosas sean tal y como son en sí mismas, etcétera, etcétera. Bueno, pero a lo que vamos ahora con el tema meditativo, este Wu Wei, ¿no? Este no hacer es justamente eso, ¿no? Es sentarse en el olvido, es no hacer nada, es el estar ahí y apercibirse de lo que hay, ¿no? Con una mayor o menor consciencia, depende un poco del momento, pero sin hacer ninguna otra cuestión, ¿no? Todo esto que estoy explicando de una manera un poco quizás embrollada es para señalar la cuestión de que físicamente hay que buscar el centro de gravedad para poder mantener una postura erguida. Nosotros, por ejemplo, adoptamos la postura del medio loto. Hay que buscar
que la columna, la nuca, etcétera, buscar una postura que permita digamos una rectitud, ¿no? Encontrar ese centro, y uno puede moverse o balancearse al principio para tratar de ver dónde encuentra la sensación de ese centro de gravedad, que no es necesariamente que luego desde afuera a ti te vean colocado tal, ¿no? Sino la sensación que tú tengas del centro de gravedad. Si encuentras ese centro, pues vas a estar mucho mejor en condiciones de soportar o de aguantar todo el rato meditativo. Y desde el punto de vista de la interioridad, estaría en no hacer nada y mantenerse consciente, digamos, de la propia presencia, tanto corporal o física, como de los movimientos que trae y lleva la propia mente. Entonces, ahí es donde vemos la diferencia de lo que hemos hablado antes, ¿no? Entre mente y conciencia. Si yo me doy cuenta sin participar, sin enredarme, de lo que trae la mente, quiere decir que yo en ese momento no soy la mente. ¿Se entiende esto? Es decir, yo soy el que se da cuenta de lo que la mente está manejando en un momento dado. Por lo tanto, la mente está en mí o yo en ella, ¿no? O sea, forma parte de mi totalidad, tiene que ver con mi naturaleza o con parte de mi naturaleza, pero yo estoy distanciado, desapegado de esa parte de mi naturaleza, igual que puedo estar desapegado en un momento dado de mi pie derecho, pero está ahí y yo lo siento como algo que forma parte de mi totalidad. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo en la práctica meditativa es ejercitando la capacidad o la posibilidad de distanciar, digamos, de liberar la conciencia, es decir, el espíritu, por eso es un ejercicio espiritual, en este sentido, del proceso mental. Y por eso cualquier tipo de proceso mental lo que nos hace es sucumbir, por así decir, ¿no? O perder, ¿no? esa libertad, ese vacío, ¿no? de la consciencia. Es decir, la consciencia es vacía. Lo que pasa es que se llena de lo que la mente trae en un momento dado. Y el trabajo meditativo es cada vez que se llena lo vacío, ¿no? Como si tuviera un vaso y me viene aquí echando de distintas botellas y yo cada vez que echan ahí lo tiro, ¿no? Lo mantengo vacío. Porque la utilidad del vaso está en que esté vacío. Si está lleno no sirve. ¿Vale? No tiene utilidad para el siguiente momento, me refiero, ¿no? Queda comprometido pues, con el tipo de contenido que tengan en ese momento, ¿no? Bueno, básicamente no voy a ir más allá de esta reflexión. No sé si queréis preguntar algo al respecto, si se ha entendido o no. ¿Qué? Sí, se puede entendido más o menos, ¿no? Solo que en ese centro entre los dos océanos hay muchas corrientes que te llevan por los otros. Claro, exactamente. Entonces ahí la cuestión, por eso decía en el último artículo que había hecho, que el estado meditativo pasa por momentos de mayor consciencia y también de inconsciencia, incluso de inconsciencia plena. Es decir, no es un estado de control consciente, como si estuviésemos mirando por la ventana a ver si pasa el autobús, ¿no?
pero la cuestión es que en la medida en que mi centro, ese centro del que hablé, que no está en un sitio fijo, sino que se está moviendo, a veces está más en el campo de lo que normalmente es inconsciente, a veces está más en el campo de lo que es consciente. En la medida en que ese centro se da cuenta, ¿no? Digamos, aprende a darse cuenta, aprende a distanciarse, también tiene más capacidad, ¿no? Por así decir, para soportar estados que normalmente son inconscientes, pero sin estar del todo inconsciente. ¿Se entiende eso? Y bueno, pues hay veces en que eso se carga de contenido y ya está, y no pasa nada, ¿no? En la medida en que uno vuelve a darse cuenta, ¿no? Pues uno puede volver a desprenderse otra vez, ¿no? Es un proceso de distanciarse constantemente, ¿no? Es soltarse, ¿no? Es como si tuviéramos la instrucción de no pisar una raya que se está moviendo, y entonces cada vez que veo que estoy encima de la raya, entonces quito el pie, ¿no? Quito el pie. O sea, se trata de que el pie no esté pisando la raya, ¿no? Porque eso incrementa, o sea, le da a la conciencia una mayor amplitud y aumenta el poder intuitivo, por así decirlo, ¿no? La capacidad para darse cuenta y para tener a percepción de cosas más sutiles, vamos a decir así, ¿no? Esto que dijiste, y que no entendí, o no sé si soportar el estado de inconsciencia, dijiste, no sé qué has querido decir. ¿Has dicho esa frase? Es que me perdí ahí. No sé si es esto lo que me estás preguntando, ¿eh? Lo que te voy a decir ahora, ¿no? A ver. Normalmente, cuando uno se queda quieto, sin hacer nada y sin pensar nada, se duerme. Normalmente, me refiero, ¿no? Cualquier ciudadano o ciudadana de a pie, ¿no? El ciudadano que medita aprende a, digamos, a estar quieto y en silencio, y en un estado de cierta profundidad, sin dormirse. Esto no quiere decir que no haya veces en que, pues por lo que sea, uno tiene sueño y se duerme, ¿eh? Pero y eso no pasa nada, no es que eso sea un error ni nada, ¿no? Pero, por así decir, es como que aumenta la hondura, la profundidad desde la que uno aborda las cosas mentalmente, ¿no? Cognitivamente, en ese sentido, ¿no? Entonces, si yo aprendo a mantenerme autoconsciente y autodistanciado en ese lugar, ¿no? De donde se encuentran esos dos océanos, en ese lugar, ¿no? Incremento también la capacidad para soportar estados de inconsciencia que me dormirían, por así decirlo. Cuando digo me dormiría, no necesariamente me refiero a que me duerma a roncar, no. Me refiero al estado en el que pierdes la consciencia, ¿no? Hay muchos estados en los que uno pierde la consciencia. Por ejemplo, cuando se enoja mucho, ¿no? O cuando se vuelve ¿no? iracundo, o cuando queda identificado con algo, o cuando se desespera, en fin, ¿no? Todos estos estados son estados de inconsciencia. Jung dice que el encuentro entre lo inconsciente colectivo, o sea, las capas profundas del inconsciente, con la consciencia tiene un efecto disolvente sobre la consciencia, ¿no? Disuelve la consciencia, ¿no? Porque la consciencia necesita, o sea, la consciencia me refiero la capacidad de razonar y de mantenerte despierto, ¿no? Necesita, ¿cómo decir, no? Que el foco atencional sea muy estrecho, muy reducido, ¿no? Por eso nosotros, digamos, vemos muy poco, pero lo que vemos, lo vemos con bastante resolución. El estado meditativo
diluye esa resolución, digamos, rebaja la resolución, pero amplifica el campo. ¿Se entiende eso? Por eso también los taoístas llaman un estado de caotización, ¿no? De caotizar la mente, ¿no? Es como volverla crepuscular, por así decirlo, ¿no? Y también es, en cierta manera, es como como dice San Juan de la Cruz, ¿no? Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, ¿no? Pero eso no es un estado de conciencia ordinario, porque tú entras donde no sabes y te quedas no sabiendo, te entra el pánico y echas a correr, o te entra un ataque de ansiedad y dices, ¿qué pasa aquí, no? Si no eres místico. Si no eres místico. Claro, pero me refiero que en un estado de conciencia ordinaria eso es muy inquietante, ¿no? Entonces, de alguna manera es como incrementar la capacidad para ahondar, ¿no? Para poder profundizar, ¿no? en las honduras del alma, ¿no? De la psique, de la mente. Pero eso implica, insisto, no implica, como muchas veces se piensa, que la consciencia está ahí como en el control mental, ¿no? Ahí sujetando, no. Implica también un estado, ¿no? Como que la luz se atenúa. Entonces ves, pero una luz atenuada. Vamos a decir así, ¿no? O también hay otros estados o lo que sea, ¿no? Pues que hay otras cosas, ¿no? Pero en principio el estado meditativo es un estado de media luz. ¿Alguna pregunta más? Agoña, a que no entendiste nada. Dilo. Dímelo. Y hoy no te entendí nada de nada y nada. Lo único que entendí es lo de los dos océanos, eso sí, que es el Atlántico y el Pacífico. Tú una vez comentabas, Manuel, que algo así como que cuando te vas a sentar, entonces dices, me siento o no me siento, me siento o no me siento. Entonces, a mí me tengo como esa división a veces, ¿no? Y entonces digo, mejor no me siento porque lo voy a pasar fatal y voy Pero a ¿quién dice eso? levantarme. ¿Quién dice eso? La mente dice eso. Todo ese discurso es de la mente. La mente está hablando de sí misma y quiere sentarse, pero a la mente no le interesa sentarse. Porque para la mente sentarse es un coñazo, perdón. ¿Entiendes? Es lo menos, ¿cómo se dice? Entretenido, ¿no? Lo menos estimulante que pueda haber. ¿Entiendes? O sea, al único que le interesa, o sea, que le puede resultar atractivo la meditación, es a la conciencia, es al espíritu. Y como no sabemos dónde está, pues entonces, claro, es muy difícil. ¿No? Sí, no, yo ya sé que es muy interesante sentarse, tengo que meditar, pero no acabo de encontrar el momento, ni la hora, ni tal, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, no se trata de decir, ¿me siento o no me siento a meditar? No, si dices eso, ya no te sientas, porque es la mente la que está planteando esa cuestión. Y la mente no sabe nada de meditar. Ahora me pasa menos, pero es que lo comentaste tú el otro día. Como que a veces... Esto no es pensar, es aquí te pillo, aquí te mato. Entonces, tú pasas por ahí, no tienes nada que hacer por delante, ves ahí un rinconcillo y tal, y ya te sentaste ahí y se acabó. No te miras, me siento, no me siento, no sé. Si haces la pregunta, o te sientas, pero ya obligado a decir, bueno, voy a hacerlo porque no lo voy a sentir culpable. Claro, ahí es cuando digo no, porque me va a pasar eso. Entonces no me siento. Pero al segundo día caigo, o sea, al segundo día no lo pienso. Me siento, o sea, caigo redondo. No hay nada que pensar. O sea,
es hacerlo y ya está. Y, Ya. Es un hábito también, ¿no? ¿O qué? sí, O esto es como ir a trabajar. Tú no te preguntas, ¿iré a trabajar o no iré a trabajar? Bueno, la verdad que se lo pregunte. Pero tú te levantas, a veces irás con más ganas, a veces con menos ganas, pero te levantas, es que ni te lo planteas, te levantas y vas y se acabó. ¿Y qué hay que pensar? No hay que pensar nada. Es igual. Es una determinación, que es otra de las facultades del espíritu, pues de la consciencia, la voluntad, la determinación, es decir, yo quiero esto. Entonces, quiero esto y no tengo que pensar nada más, sino simplemente lo hago y saco. Y esa determinación, quiero esto, creo entender, si digo que el otro día dijiste que eso estaba en el inconsciente. Lo que pasa es que uno no puede querer lo que le dé la gana. A ver si me explico. Querer es poder, ¿no? Se suele decir, ¿no? Y es verdad, pero tú no tienes la facultad de querer cualquier cosa. Es decir, si la quieres, Sí. entonces lo tienes al cielo ganado. Porque entonces lo que quieres lo vas a conseguir. Pero si lo quieres. Entonces, la cuestión es, vale, ¿cómo puedo yo querer algo que no quiero? ¿No? Entonces uno puede pensar que quiere meditar, pero no quiere. ¿Entiendes? Entonces, por eso no medita, porque no quieres meditar, ¿no? Estás ahí con la, digamos, jugando a los dados, o yo qué sé, ¿no? Pero, ¿no? Te gustaría querer, ¿no? Entonces, el asunto es que en algún lugar de la mancha, ¿no? En algún lugar de tu persona, si encuentras esa necesidad, ¿no? O esa voluntad de meditar, entonces ahí sí, agárrate y ya, lo que he dicho, ¿no? Como el que va a trabajar. Y luego en la medida en que la meditación se hace genuina, la buscas como el que busca dormir cuando tiene sueño o comer cuando tiene hambre. No te planteas, ¿tendré hambre o no tendré hambre? ¿Comeré o no comeré? No, tienes hambre, comes y no, pues no comes. Hacer que se vuelva necesario. Más que hacerlo es tomar conciencia de esa necesidad y no jugar con lo mental, ¿no? Porque lo mental es un enredo, o sea, la mente es una cosa, es como el... no es seria, ¿no? No es seria, ¿no? O sea, el pensar es un atraso. No tiene... Hombre, puedes pensar si tienes que planificar algo puntual, decir, oye, ¿a qué hora puedo llegar allí para que luego pueda volver a tal? Eso sí, ¿no? Pero eso es un acto de pensamiento consciente, ¿no? Ahí es el espíritu el que está utilizando la mente para pensar. No es la mente la que está utilizando la mente para hacer no sé qué, para hacer piruetas. Bueno, vamos a